Hola a todos, soy Agustín Laje y quiero invitarlos a que se suscriban al canal de YouTube y que viva Cristo Rey. Suscríbanse que hay contenido muy interesante. Un abrazo grande. Hola, soy Alejandro, caballero de la Virgen María. Y no me queda más que invitarte a que veas mis videos en mi sección México Date Cuenta. El legendario Padre Daniel me está dando apoyo, me ofreció un espacio en su canal y que viva Cristo Rey. Porque yo veo que necesitamos rescatar a México de las garras satánicas del progresismo y necesitamos sobre todo rescatar a nuestro México que hoy en día está de cabeza. Te invito a que sigas cada uno de mis videos, que también te sumes a este canal y que viva Cristo Rey y que me sigas en mi podcast de Spotify, México Date Cuenta. De ahí te vas a enterar de muchas otras cosas más, de mucho contenido que sobre todo te va a ayudar a que tengas más cultura y que estés informado del día a día de nuestra nación. A todo el público de este canal, mi bendición, mi oración por sus intenciones y necesidades. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe. Hola, ¿qué tal, querida audiencia? Buenas tardes. Bueno, hoy nos encontramos con el autor de varios libros, pues la verdad, sublimes, como el libro Negro de la Nueva Izquierda. Se encuentra con nosotros Nicolás Márquez. ¿Cómo estás, Nicolás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Alejandro? Y bueno, muchas gracias por la conversación. Qué bueno tenerte aquí. Es en verdad un gustazo. Bien, pues Igualmente. hoy vamos... Ah, sí, dime. No, igualmente, el gusto es mío y me siento halagado que me hayan elegido para charlar un rato. Sí, no, pues a nosotros que hayas pues estado aquí con nosotros. Bueno, pues voy a mencionar algunos libros que has generado, ¿no? En base a varios años de estudio, ¿verdad? Y obviamente pues que son en verdad muy buenos. Es La máquina de desvivir. No podemos utilizar la palabra que es porque si no nos censuran, ya nos pasó el otro día. Que es sobre la biografía definitiva del Che Guevara, ¿no? También hizo la dictadura comunista de Salvador Allende, ¿no? Ese, bueno, obviamente quien tenga estómago para leer ese libro, pues que lo lea. Luego, el libro Negro de la Nueva Izquierda, que compartes autoría con Agustín Laje, ¿verdad? Así es. Y La Guerra Civil Argentina, los 70 que oculta la corrección política. Bueno, ¿cuándo no ha habido corrección política, verdad? Y entre otros libros que en verdad son muy buenos. Hoy pues vamos a hablar del homopatrialismo cultural, que es el que se menciona en el libro de libro negro de la Nueva Izquierda. Entonces, pues, primero que nada, ¿cómo definirías tú en una, pues no sé, oración, qué es el homosexualismo cultural? Bueno, a ver, dentro de las múltiples facetas de la agresión progresista que estamos padeciendo, indudablemente una de las más preponderantes es la más preponderante, es la ideología de género. La ideología de género a su vez tiene dos variables, dos vertientes que tienen el mismo tronco filosófico, pero bueno, digamos que tienen como dos caretas. Una es el feminismo y la otra es su primo hermano, que es todo el lobby, que no es solamente un lobby callejero, marchas, propagandas que uno puede ver en las ciudades, banderas, sino que además involucran intelectuales, involucran financiamiento, involucran políticas públicas, leyes, y ahora, como novedad potente, muy potente, es la industria del entretenimiento. Y además, con el agravado, yo creo que el aspecto más grave, más gravitante, más preocupante, es, esto está corriendo como reguero de pólvora en todo Occidente, la famosa ESI, Educación Integral, que no es ni más ni menos que otra cosa que imponerle ideología de género
con un fortísimo componente de homogeneismo cultural a niños desde la más tierna infancia, sin edad de discernir, que confunden y que pervierten psicoafectivamente y espiritualmente a niños en edad súper vulnerable, en materia tan sensible y delicada como lo es la sexualidad, cambiando la educación que podría ser entendible que se explique en un establecimiento educativo a una edad prudente y conforme la ciencia y la biología, yo a eso no me opongo, qué es el gameto, qué es el espermatozoide, qué es el óvulo, qué es las trompas de falopio, qué es la gestación, qué es la implantación, cuáles son las etapas de gestación. Bueno, digamos, la ciencia, no me parece mal que a una edad prudente eso sea explicado en un establecimiento educativo. El problema es que acá no se explica educación. Acá lo que se explica a una edad imprudente es ideología de género. ¿Y cuál es la característica de la ideología de género? Tiene la particularidad de cambiar la biología y la ciencia por la fantasía, la ficción, la superstición de la autopercepción. Es decir, yo no soy aquello que soy conforme a mi realidad natural, sino que yo soy aquello que me autopercibo ser, ¿no? Entonces, un niño no sabe si es varón o mujer porque más adelante va a decidir qué es, como si la sexualidad no fuese una determinación de la naturaleza, sino una simple elección personal, como quien elige, como es mi caso hoy, dejarme la barba. No es así. Entonces, la homosexualidad cultural es todo un aparato que abarca cultura, adoctrinamiento, entretenimiento, políticas públicas y además con un tremendo componente autoritario. ¿Por qué? Porque todo aquel que se opone a esta política, la denuncia, la retruca, la desacredita con argumentos científicos, es cancelado, es tildado de la peor de las maneras. Si sos un profesor, perdés tu cátedra. Si sos un juez o un funcionario del Poder Judicial, perdés tu trabajo. Si sos un personaje, un periodista, también quedas desempleado. Hay una tremenda cancelación ideológica. Esto no es una alternativa conceptual. Esto es una dictadura ideológica que no se puede contrarrestar. ¿Y de qué se trata? Se trata de promover la homosexualidad como una conducta tan aconsejable y recomendable como la heterosexualidad e inclusive exaltatoria, te diría que se la considera superadora, porque se considera que la heterosexualidad es una suerte de obligación impuesta por un sistema ficcionario que se conoce como heteropatriarcado, que mueve a risa, pero es lo que se dice. Y en cambio la homosexualidad es, al ser una elección, entonces uno es un ser superior porque se libera de las ataduras opresivas del sistema que nos impone conductas estereotipadas. Y la realidad es que la homosexualidad, yo soy un defensor de la libertad. Creo que una persona mayor de edad, en el ámbito de lo privado, si es un acto voluntario que no daña derechos de terceros, allá él. Ahora, el tema es que la homosexualidad no es una conducta aconsejable, es una conducta en todo caso tolerable, que debe practicarse en el ámbito de lo privado y no promoverse a vista y paciencia de los niños en las calles a cualquier hora, o de la televisión o de los dibujitos animados. Esto es inaceptable por varias razones. Primero, porque es una conducta confirmadamente insana. De hecho, la persona sexual sufre mucho, o sea, no es gratuito ir contra la naturaleza. Por ejemplo, una persona homosexual tiene 7 veces mayor propensión a consumir drogas, 4 veces mayor propensión a consumir alcoholismo, 4 veces mayor propensión al tabaquismo. Tiene, no me recuerdo el número exacto, pero tremenda, es la estadística que le otorga al individuo tendencia a la depresión.
tendencia a la autolesión y 14 veces mayor propensión al suicidio. Tiene, por ejemplo, de las personas en Occidente contagiadas con VIH, SIDA, del 100% del total, más del 80% son homosexuales, siendo que los homosexuales apenas, según la estadística o la fuente que citemos, entre el 2 y el 3% de la población. Es decir, si el VIH fuese una enfermedad que nos afecta a todos, habría dentro de la totalidad de las personas que padecen esta enfermedad, habría un 2-3% de homosexuales. No, son el 80%. Y de las enfermedades de transmisión sexual, estos guarismos se repiten en un 75-80%, llámese gonorrea, llámese hepatitis B, hepatitis C, sífilis. En conclusión, una persona homosexual vive en promedio, no es un dato exacto, es una estadística tendencial, y esto lo he sacado en mis trabajos de los ministerios de salud de Estados Unidos, de Canadá, de España, informes de la ONU incluso, a pesar de que la ONU promueve esto, o de mi país como la Argentina. Vive 25 años menos que una persona normal. Y digo bien, una persona normal no es un acto fallido, porque lo normal es lo normativo, es decir, es aquello que sigue o sirve a la norma. ¿A qué normas? Me va a decir alguien. ¿Quién impone las normas? Las impone el orden natural. Son normas del orden natural. Si yo tiro una piedra para arriba, la piedra va a bajar porque hay un orden natural que impone una norma que se llama ley de gravedad. Y así sucede en todos los órdenes de la vida. Entonces, ¿hay que tolerar la homosexualidad? Sí. Hay que promoverla en absoluto. ¿Qué tiene que hacer el Estado con la homosexualidad? Tolerarla en tanto y en cuanto, vuelvo a repetir, sea una conducta privada, una conducta de alguien mayor de edad y una conducta que no daña derechos de terceros. Pero, así como el Estado, por ejemplo, tolera, por supuesto, que una persona pueda fumar, sí ejerce políticas públicas para desalentar el consumo del cigarrillo, porque el consumo del cigarrillo es insano para quien la practica. Entonces, por ejemplo, yo no conozco muy bien porque no fumo, pero sé que alguien que compra un paquete de cigarrillos, por ejemplo, en mi país, y creo que pasa en muchos lados, se le ponen impuestos para desalentar, por ejemplo, el consumo. Bien. Otra característica es de poner, produce cáncer, tiene un riesgo, es algo que no es, que hay que concientizar a la población de que es algo que afecta a la persona que incurre en ese hábito. Con lo mismo, es decir, bueno, está bien, tienen derecho a tener su intimidad como les plazca, pero no, hay un sonido porque me están llamando, no sé si entorpece el diálogo, espero que no. No, debe ser el de mi celular. Ah, bueno, bien. Entonces, ¿qué debe hacer el Estado? Bueno, estas cifras que yo estoy arrojando, que seguramente muchos no conocen, son información pública, recogida de universidades, estudios científicos universitarios y de ministerios de salud, datos oficiales que no son ningún secreto, pero que no se promocionan a propósito. Al contrario, el Estado financia y promociona carnavales homosexualistas en el famoso primero Día del Orgullo, luego Mes del Orgullo, porque además es un gran negocio financiar espectáculos, caravanas, de todo tipo de entretenimiento, porque claro, lo homosexual, ropa, qué sé yo, hoteles, barrios, bares, pubs, todo tipo digamos, hay toda una industria, porque entre otras cosas el homosexual suele ser una persona con un poder adquisitivo excedente, porque como en el vínculo, salvo que uno incurra en la ciencia y en alguna triangulación especial, no hay reproducción. Entonces no hay hijos, no hay nadie a quien mantener, el homosexual le sobra el dinero, por decirlo de alguna manera. Entonces tiene ese dinero para gastarlo en sus en las actividades de su preferencia. Entonces el Estado, lamentablemente, fomenta y promueve estas cosas en un afán de lucro, sin atender a los valores, sin atender a la salubridad, sin atender a la infancia de los niños.
Y además, bueno, es una agenda que no es una agenda que surge del seno de la sociedad. Una sociedad cuando vota a un político no vota estas cosas. El político Claro. llega al poder y los organismos supranacionales le imponen esta agenda a cambio de múltiples beneficios que pueden ser el otorgamiento de créditos blandos o pueden ser directamente cohechos o pueden ser un montón de cosas. Pero lo cierto es que todos los países están estandarizados para promover conductas que atentan contra la familia, ridiculizan la heterosexualidad, exacerban e imponen la agenda LGBT como algo bueno, provechoso, fecundo y virtuoso, y no lo es. Objetivamente no lo es. Es algo que el Estado debe desalentar enfáticamente. Muchísimo menos promover a los niños desde la más tierna infancia. Y no hablo solo del Estado, hablo de la industria del entretenimiento, llámese Bud Light, o llámese Netflix, o llámese Disney. O de que dicho sea de paso, le está yendo mal a esta industria porque la realidad es que no es un acto libre. Por ejemplo, yo soy libre de ver películas de terror, películas de amor, películas pornográficas. Yo no las aconsejo, pero soy mayor de edad, tengo la libertad de verlas, en el caso de que alguien las quiera ver. Bien, eso es el mercado, es la libertad de elegir en este caso, un filme. Pero un chico de 6 años no pide ver una película de una princesa lesbiana, no pide ver un espectáculo de hombres disfrazados, eufemísticamente llamados drag queen. No pide ver un superhéroe maricón. No. Pide otra cosa, le entretiene otra cosa, pero el sistema le trae envasado esto. Y el niño es un espectador. Entonces los padres se están empezando a concientizar y entonces, claro, esta industria empieza a tambalear económicamente, lo cual me parece un buen síntoma. Sí, mira, por ejemplo, esto de las familias, por ejemplo, aquí en López Portillo, que fue un expresidente, bueno, fue presidente mexicano, ahí en la década de los 70s, 80s, creó un instituto, bueno, más que el instituto, su política era que mientras más reducida fuera la familia, mejor economía habría, ¿no? Aquí en México, yo lo que he estado viendo es que desde esa época, desde que se produce el informe Kissinger, ¿no? Vamos con esa tendencia a la baja, ¿no? Mi mamá, por ejemplo, lo me decía cuando yo era niño, no, es que antes se tenían muchos hijos. Mira, en el 2008 yo le hice esa pregunta y me dijo, hoy máximo se tienen 3. Y yo veo que hoy hay muchas parejas que máximo tienen un hijo, ni siquiera 2. Entonces, aquí va mi comentario. Por ejemplo, aquí la Secretaría de Educación Pública está metiendo ideología de género en los libros. Ya se atrevieron a hacerlo. Por ejemplo, dicen que la iglesia se equivoca cuando dice que el mejor método anticonceptivo para no embarazarse es el abstencionismo, ¿no? Es que eso no solamente lo dice la iglesia, eso también lo dicen los médicos, lo dice la ciencia. Los libros de aquí de México están cargadísimos de ideología y todo esto pues lo promueve el partido que está en el poder, que es Morena, ¿no? Y de hecho, como tú dices, mira, aquí en México igual así empezaron, no que un día, y luego que el mes, que es de junio, y no, el mes de junio es del Sagrado Corazón de Jesús, ¿sí? Entonces se han ido apropiando de las fechas y hoy pareciera que es todo el tiempo. A mí me preocupa mucho esta situación porque al parecer hoy quiere promoverse a lo como lo correcto, a lo heterosexual como lo raro, y nada más y nada menos podemos verlo en la película de Barbie, ¿no? Que no sé si ya tuviste el disgusto de verla, ¿no? Yo ya tuve el disgusto de verla, terminé la verdad muy molesto. Tenés vocación de masoquista. Es que mi hermanita me dijo, oye, ¿me acompañas a ver Barbie? Y le dije, pues bueno, no te puedo prohibir, porque yo también soy pro libertad, ¿no? Entonces, pues es el culto al feminismo esa película, ¿no? Y donde le dicen al hombre que el hombre está mal si es viril,
si es entrón, si es para adelante. Tiene que ser afeminado como Ken, ¿no? Y de ahí empezó esto para después empezar a implementar que si te sentías medio que flaqueabas en ciertos lados como hombre, entonces eras gay, ¿no? Y así muchos amigos, yo empecé a ver que muchos de mis amigos empezaron literal a salir del closet porque les decían que nada más por algo que te faltara ya no eras como tal hombre, ¿no? Y bueno, pues bueno, esos amigos los aprecio mucho, pero igual tú intentas hablar con ellos y de repente es así como un poco dura la conversación porque piensan que los estás atacando. Entonces ya llega a ser un poco faccioso y fanático el tema porque ya no puedes decir nada, ¿no? Y luego, entonces si eres católico, de ultraderecha y fascista y todo lo que se dice, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, este libro que tú haces del libro negro de la nueva izquierda, toca, por ejemplo, que tiene mucha influencia marxista, esto, ¿no? Que también tiene mucha influencia comunista y socialista, pero de alguna manera también, y es lo que he estado yo observando, por ejemplo, el Che Guevara fusiló a muchos homosexuales, a muchos cristianos, se contradicen al tener sus playeritas del Che Guevara. Entonces no sé si me podrías hablar un poquito de eso para que la gente entienda que al ser tú homosexual y ponerte una playerita del Che, es decir, en pocas palabras, que estás de acuerdo con todo el genocidio que hizo ese señor, ¿no? Bueno, lo que pasa es que la izquierda tuvo dos etapas. La etapa del siglo XX, donde lo que se proponía para América Latina era una invasión insurreccional, guerrillera y terrorista que tome el poder, pero por la fuerza, y que tome el poder a través de la guerrilla, del terrorismo, y con sede como cuartel general en Cuba, y el marxismo histórico clásico, los proyectos en China y en la Unión Soviética, por citar a los dos grandes bloques de la época, veían con pésimos ojos a la homosexualidad. Es más, como en Occidente la homosexualidad era, en el Occidente libre, era permitida, tolerada, independientemente del desvío, era algo tolerado, ¿no? Si no se dañan derechos de terceros, bueno, allá vos. Entonces se consideraba que la homosexualidad era un vicio propio del capitalismo, un degeneramiento de la conducta como consecuencia del capitalismo, y como el comunismo creía en una superstición propia de los estados totalitarios, es decir, en el hombre nuevo, el superhombre, ¿no? Que no tiene que tener mancha, debilidad, defecto, vulnerabilidad. Entonces se creía que la homosexualidad era algo propio de Occidente, y entonces en el sistema socialista era inaceptable o comunista. Y como era inaceptable, a los hombres se los confinaba en campos de concentración o exterminio. Por ejemplo, en la Unión Soviética, en el artículo 121, se los sancionaba con no menos de 5 años de trabajo forzado en los gulags. Esto se derogó recién en el 93 con Boris Yeltsin. En China, la homosexualidad se castigaba con pena de castración y en caso de reincidencia, pena de muerte. Se derogó en 1997. Bueno, en Cuba, recién Fidel Castro pidió disculpas por el maltrato a los homosexuales en el 2010. Hay una película que está en YouTube que muestra los campos de concentración, de exterminio, que se llama Conducta Impropia en Cuba. La conducta impropia es la tipificación en el Código Penal de la conducta homosexual. Porque ¿cómo se llama? Conducta impropia. Es una película documental de 2 horas. La última vez la quise buscar, no me acuerdo para qué, y no la encontré, así que no me extraña que la hayan bajado, pero por ahí la volvieron a subir. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando fracasa el proyecto comunista, fracasa la guerrilla, fracasa el terrorismo, cae el muro de Berlín, cae la Unión Soviética, China se da cuenta de que conserva estructuras totalitarias, pero tiene que ir hacia la economía de mercado porque la economía estatista no funciona. Entonces, bueno, ¿cómo seguimos? ¿Cómo nos reconvertimos? ¿Cómo destruimos la civilización occidental cuando ésta nos ha ganado en todas las líneas? Bueno,
hagamos una revolución cultural. Ante la revolución cultural, la revolución marxista se pretendía hacer a través del uso de las armas. Como eso no funcionó y además no pueden, por medio de las armas, proponer lo que ya fracasó, ahora buscan forjar el conflicto en el seno de la civilización occidental y cristiana, que es la nuestra, a través de la destrucción de sus cimientos fundantes desde una perspectiva invisible o indolora, pues no nos damos cuenta. Todo se muestra con un packaging multicolor, con un discurso amable, inclusivo, empático, todas palabritas de moda. Love is love. Claro, o sea, esto nadie, uno escucha eso y es difícil oponerse porque pareciera un buen propósito. Ahora, esto explica el contraste entre el hecho de que hoy la confusión ideológica haga que un chico vaya a una marcha y con la remerita de Guevara, cuando Guevara creó el primer campo de concentración para castigo de homosexuales en la península de Guanacavives. Ahora, vos citaste a Morena. A mí no me preocupa mucho lo que hace Morena porque no espero otra cosa. Lo que me preocupa es el PAN, por ejemplo, o los partidos de derecha en América Latina, que en lugar de oponerse con furia ante esta agresión gravísima que estamos padeciendo, en donde los niños están involucrados en esta agresión, en lugar de saltar a la palestra con argumentos, con fundamentos, con acciones políticas, con cursos de acción política, con protestas, con denuncias, con un sinfín de mecanismos, amablemente y acríticamente aceptan estas políticas como si fuesen un signo de los tiempos que hay que tolerar porque la sociedad ha evolucionado. Son verdaderos idiotas útiles o cobardes o ignorantes o corruptos. A mí no me importa el mal. A mí lo que me importa es la ausencia de reacción del bien o de lo que o de los partidos que defienden aquellos intereses y valores que son buenos: la vida, la propiedad, la libertad, la familia. Porque hay una cosa que no he mencionado pero que es importante: la ideología de género atenta contra la libertad, porque nadie puede oponerse a esto televisivamente, públicamente. Esto es impuesto, esto no es una alternativa. Vos me planteás una idea, yo te puedo plantear otra, la podemos discutir, uno tendrá razón o no, y bueno, nada, es parte de la vida. La diferencia en el pensamiento, en las concepciones, son bienvenidas. Ahora, esto no es una alternativa, una opción, una propuesta. Esto es una imposición. Y ya que estamos en un canal mexicano, decía Octavio Paz que la dictadura invisible es aquella que no se nota que es una dictadura. Y esto tiene bastante que ver con eso, ¿no? Sí, mira, justo lo que acabas de decir, que es una dictadura ideológica, esto de la ideología de género,